eso dice la Escritura, pero hay una profundidad en lo que está escrito. Yo cuando lo leí, lo estudié, dije, wow, o sea, qué maravilla poder entender lo que está aquí escrito, porque yo también me quedaba con esa parte y no veía más allá. Entonces, cuando leemos aquel verbo, no debemos quedarnos satisfechos con una sencilla idea superficial de lo que nos revela una simple lectura. No podemos quedarnos satisfechos. Deseo que cada uno de ustedes como yo, cada vez que leamos el verbo de Dios, recordemos la profundidad de su significado y no pasemos por alto la intensidad de lo que nos está revelando. Comprendemos que Logos entonces incluye los pensamientos de Dios. ¿Qué habrá en el corazón de Dios? ¿Qué habrá en sus pensamientos de Dios? ¿Qué habrá en sus emociones, en sus intenciones? Creo que es importante mencionar que la sociedad a lo largo de su historia ha dado considerable importancia a este asunto del pensamiento. Por generaciones, diferentes hombres, considerados como grandes pensadores, como filósofos, líderes religiosos, psicólogos y científicos incluso, se han dado a la tarea de conocer más y entender más acerca del pensamiento. Por mencionar algunos muy conocidos, Sócrates, creo que la mayoría hemos escuchado hablar de Sócrates, y a lo mejor si no escuchamos hablar de Sócrates, muy seguramente hemos escuchado alguna de sus frases. Una de sus filosofías más conocidas dice que dime lo que piensas y te diré quién eres. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Dime lo que piensas y te diré quién eres. Sócrates lo dijo. Buda enseñaba, y era uno de sus principales fundamentos de su enseñanza, y dice, somos lo que pensamos. Es lo que decía Buda. Un hombre más, judío, el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, es un movimiento ortodoxo, enseña que las personas se encuentran en donde sus pensamientos están. Es decir, son nuestros pensamientos lo que determinan el tipo de persona que somos, el tipo de persona en la que nos hemos convertido. ¿Qué más? La psicología. La psicología alude poder a nuestro pensamiento y a nuestras emociones. Y resume que nuestros actos van a ser el resultado de esos pensamientos y de esas emociones. Por eso la importancia del pensamiento. Otro grupo más, la inspirología, también comparte la idea de Buda de que somos lo que pensamos. Otras filosofías resumen que para cambiar nuestra vida debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Tú quieres hacer las cosas diferentes, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y me pareció bastante interesante una teoría de un científico que fue físico, astrónomo y matemático británico que se llama Dr. James Hopwood Jeans. Y tenía una teoría acerca de que el universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina, y que la mente deja de parecer un intruso accidental en el reino de la materia. Deberíamos, en cambio, honrarla como creadora y gobernadora del reino de la materia.
Ya no está hablando de que fue un accidente, de que fue un Big Bang y que explotó y que de repente todo se formó. Dice que el universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento. Alguien con esa gran capacidad para poder hacer todas estas cosas. Es un científico, no es una persona religiosa, y es lo que él expresaba. Notemos el énfasis que se está haciendo sobre el potencial que se le atribuye al pensamiento y cómo éste nos define. ¿Y por qué menciono esto? Precisamente por lo que logos significa. Porque logos incluye los pensamientos de Dios. Todo lo que está en su mente, todo lo que está en su corazón, así como lo que se expresa. La palabra más profunda, la palabra más plena, la palabra más completa, la revelación de lo que está en Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus caminos, su voluntad, todo lo que Él comunica. Si nosotros conociéramos todo esto, vamos a conocer más a Dios. El pasaje continúa diciendo que aquel verbo fue hecho carne. Y pudiéramos pensar diferentes cosas al respecto. Pudiéramos interpretar erróneamente lo que nos está queriendo transmitir este pasaje y pudiera conducirnos a doctrinas heréticas. De entrada leemos, dice, fue hecho, así como que hubo un comienzo. Pudiera alguien pensar, ese fue el comienzo de Jesús, ese fue el comienzo del Hijo de Dios. A partir de ese momento, Él existió. Pudiera alguien interpretarlo de esa manera, y no es correcto. No significa que haya cesado de ser quien era. Porque leímos en el primer pasaje, en el versículo 1, que el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Entonces, este pasaje no está diciendo que haya cesado de ser Dios. El verbo vino a ser carne, sin dejar de ser quien era. Y creo que es importante, les invito a abrir un pasaje en la Escritura, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. El libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así la Escritura, si ya lo tienen, Filipenses capítulo 2, versículo 7, se encuentra delante del libro de Efesios y antes de la carta escrita a los Colosenses. Dice así la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Se está refiriendo a que se hizo carente de gloria. No vino con esa gloria celestial. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. No se vació de su deidad. Eso no lo dejó de ser. No la dejó aparte su deidad. No dejó de ser lo que era esencialmente y eternamente. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un humano, como nosotros. A eso se refiere cuando dice la Escritura, fue
hecho carne. Y pudiéramos pensar al respecto, no nació en un palacio, no nació en medio de la fama y de la fortuna, nació en un lugar menos que sencillo, en un establo, en un pesebre, entre animales del campo. No nació en una familia de renombre, no nació en una familia acomodada, que lo tenía todo y que no le hacía falta nada, sino más bien vino a nacer en una familia sencilla. Él fue conocido como el carpintero o como el hijo del carpintero, el Rey de Gloria. Y aquel Verbo se hizo, vino a ser carne. En la totalidad de todo lo que es esencial a lo humano. Es decir, pasó sed, pasó hambres, comió, bebió, se cansó, dormía, sentía dolor, lloraba también, se regocijó, se maravilló, fue tentado como nosotros, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. No sé qué concepto podamos tener cada uno de nosotros acerca de Jesús. No sé qué pensemos acerca de Él, su persona. Hay pasajes donde Él está llorando cuando Lázaro, su amigo, muere. Y aunque Él tenía el poder de resucitarlo, Él se entristeció y lloró. Y está registrado en la Escritura y dice el pasaje, Jesús lloró. Tenía aflicción, tenía dolor. Isaías lo describe como alguien experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado. Cualquiera de nosotros pudiéramos sentirnos incomprendidos, pudiéramos sentirnos frustrados por las circunstancias de la vida, frustrados por el resultado de las malas decisiones que tomamos, por los pecados que cometimos, ansiosos por las dificultades que se nos están presentando el día a día en la vida. A veces pudiéramos sentirnos solos, sin esperanza. Pero la Escritura resalta que el Verbo se hizo humano. Y el Verbo que experimentó todo esto se compadece de nuestras debilidades. Les invito a abrir un pasaje en el libro de Hebreos, más adelante de Filipenses, el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vemos un rasgo
del carácter de Dios, teniendo compasión, viéndonos a cada uno de nosotros, entendiendo nuestra soledad, entendiendo nuestra aflicción, entendiendo nuestras frustraciones, entendiendo nuestras tentaciones. Porque Él fue sometido, porque Él decidió voluntariamente venir a este mundo. Y habitó entre nosotros, dice el pasaje. La palabra habitar significa que acampó entre nosotros. Significa que plantó una tienda entre nosotros para morar en ella. Significa que asumió la naturaleza humana permanentemente, para siempre. A partir de ese momento y para siempre, tiene esa naturaleza humana. Podemos imaginarnos la dicha de aquellos hombres que experimentaron el gozo de ver la promesa de Dios cumplida. Saber, conocer que la promesa, que el Mesías, que el Cristo había nacido. ¿Cuántas emociones no habrá despertado en las personas que estaban pendientes de saber cuándo va a suceder esto? Y el día que sucedió, había personas agradecidas, maravilladas, contentas, como es el caso de un hombre llamado Simeón, y que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Vamos a ver su reacción de Simeón en el libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y poco más adelante, en el versículo 36, había otra mujer llamada Ana. Y dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y yo en lo personal estoy asombrado de Ana, una mujer que vivió 7 años con su marido y muere su marido y queda viuda.
Y dice que pasaron 84 años. Y durante esos 84 años de su viudez, ella estaba en el templo, fielmente sirviendo, día y noche incansablemente. Y algunos de nosotros nos cansamos. Y algunos de nosotros nos desmoronamos, nos desmayamos. Y veo una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer que es fiel. ¿Qué ejemplo de mujer podemos encontrar aquí? ¿Cuántos no quisiéramos ser como Ana? Tener ese corazón. Cuando supo que el Verbo, hecho carne, estaba habitando entre nosotros, no cesaba de dar las buenas nuevas. No paraba. Y a todo aquel que esperaba la promesa de la redención, Ana compartía con ellos su experiencia con Jesús. Continúa el pasaje diciendo: y vimos su gloria. Esta palabra vimos significa examinar con atención. No solamente una mirada de rápido, sino una mirada con atención. Una vista con admiración, con deseos o consideración, contemplando con asombro. Una consideración maravillada, una cuidadosa contemplación. Esta palabra describe la acción de uno que no está mirando distraídamente, como cuando quizás estamos ahí sentados en una banca y volteamos de un lugar y volteamos para otro, o vamos en el camión, los que vamos en el camión y miramos de un lado, miramos a otro. No es una mirada distraída, ni tampoco es una forma de observar de manera rápida. El sujeto está examinando al objeto y está reflexionando sobre él. Lo escudriña, examinándolo con cuidado, lo está estudiando, contemplándolo y considerándolo detenidamente. No tiene prisa, no importa cuánto tiempo tenga que dedicar. Nos podemos imaginar a los discípulos examinando, maravillados, cada palabra que escuchaban de Jesús, cada sermón, cada experiencia con Jesús, la guardaban en su corazón y estaban meditando y pensando cómo convirtió el agua en vino, cómo alimentó a las multitudes, multiplicando unos pocos panes y unos pocos peces, cuando liberaba a los endemoniados, cuando sanaba enfermos, cuando perdonaba pecados. Vaya experiencia que tuvieron los discípulos. Unos bastante afortunados fueron testigos de la transformación de Jesús, a lo que se conoce como su transfiguración. Y estamos hablando de Juan, del hermano de Juan que se llama Jacobo, y de Pedro. Ellos tres presentes en un momento muy especial. Les invito a abrir la escritura aquí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 al 36. Lucas capítulo 9, versículos 28
al 36. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y podemos hacer una lectura de cada una de las cosas que hizo Jesús mientras habitó entre nosotros en forma corporal. Y vemos lo que estaban experimentando sus discípulos en ese momento, y escuchar la voz de Dios y notar esa relación del Padre con el Hijo, diciendo: Él es mi Hijo amado, a él oíd. Otras traducciones dicen, y otros pasajes en otros evangelios, dicen: en el cual tengo complacencia, en el cual estoy contento, con el cual estoy agradado, a él oíd. Él es mi Hijo amado. Poco más adelante, en el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Nuevamente Juan, el apóstol, en su carta, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que vimos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Nuevamente Juan haciendo énfasis, hablando de que fueron testigos oculares de lo que vivieron con Jesús. Y dice:
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Eso compartimos con ustedes. ¿Y qué fue lo que vieron? Su gloria. Gloria significa honor resultante de una buena opinión, de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismos. Esto es lo que es esencialmente Dios y lo que hace. Su gloria es exhibida en el carácter de Cristo, en sus actos, en su gracia, en su transfiguración, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación, en su eterno poder, en su deidad, sus atributos que hemos estudiado hace tiempo, su omnisciencia, su omnipresencia, su inmutabilidad, fidelidad, amor, misericordia, justicia, verdad, longanimidad, paciencia y cuántos atributos más. Poder revelado por medio de las cosas creadas, la perfección de su carácter, la perfección de su justicia, porque nadie es más justo que Él, y nadie va a poder aplicar la justicia como Él aplica. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra como normalmente nosotros la ocupamos para hacer algunas comparaciones, pero en esta parte en la Escritura no está hablando de una comparación. La palabra como está hablando de igualdad, está hablando de lo mismo, no está diciendo que sea algo diferente. La expresión como en este lugar no corresponde a una similitud o una comparación, sino a una confirmación y una definición incuestionable. Denota la realidad y lo genuino de algo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Un pasaje en la Escritura, no lo busquen, es muy claro y creo que es importante, está aquí mismo en la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 7, y está hablando de que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos 3 dice que son uno. Entonces, cuando usamos la palabra como, no está hablando de algo, de una comparación, porque en este pasaje podemos ver claramente que está hablando de una unidad y no de personas diferentes. Unigénito es el único representante del ser y carácter de aquel que le envió. Obediencia clara podemos ver nosotros en esta revelación. Cristo, el perfecto ejemplo de la perfecta obediencia, de un hijo que está sometido a la perfecta voluntad de su Padre, un hijo que no está negociando o está condicionando su obediencia. Unigénito no implica un inicio de su filiación. Se emplea para hacer referencia a Jesús en un sentido de una relación inoriginada, es decir, que no tuvo origen, en una relación que es esencial. El engendramiento no es un evento temporal, por muy remoto que se quiera, sino un hecho independiente del tiempo. Cristo no vino a ser, sino que necesariamente y eternamente es el Hijo de Dios. Él
una persona todos los atributos de Dios posee. Ello demanda eternidad, el ser absoluto. En este respecto, Jesús no es después del Padre. El Padre no es sin el Hijo y el Hijo no es sin el Padre. A diferencia de Cristo, que la relación con el Padre es inoriginada y esencial, la nuestra es por gracia y mediante la regeneración. Nosotros en pasajes anteriores estudiábamos que a los que le recibieron, a los que recibieron su palabra, a los que recibieron su mensaje, les da la potestad de ser sus hijos. Pero esa relación con Dios es diferente a la que tiene Cristo con el Padre. Nosotros podemos llegar a esa relación siempre y cuando recibamos sus palabras, siempre y cuando recibamos sus mensajes. Esto es debido a la gracia de Dios, debido a una regeneración. Podemos nosotros obtener esa relación con el Padre. Y continúa diciendo el pasaje, lleno de gracia y de verdad. Algo que está lleno es algo que está completo. Es algo que ya no le hace falta nada. Al Verbo hecho carne, no le falta gracia, no le falta verdad. Está completo en gracia, está completo en verdad. Él estuvo entre nosotros, lleno, completo. Las dos grandes cosas de las que más necesita el hombre caído: gracia y verdad. Yo no sé, creo que es difícil estar conscientes de nuestra caída como hombres. Es difícil aceptar que somos hombres pecadores. Es difícil aceptar que le hemos fallado a Dios. Es difícil aceptar cada uno de nuestros pecados. Y a veces decimos, es que yo soy bueno. Y si le preguntamos a una persona, nos va a decir, yo soy bueno, soy una buena persona. Y este mundo está lleno de buenas personas, pero que no están reconociendo su estado espiritual delante de Dios. Que su relación con Dios se ha roto por su pecado, por cuanto se ha mentido, por cuanto se ha robado, por cuanto se ha maldecido, por cuanto se ha deseado cosas malas contra nuestro prójimo. Las dos grandes cosas de las que más necesita el hombre caído. Y el hombre que ha sido regenerado también necesita de esto. También necesita de la gracia de Dios. También necesita de su verdad. Él estaba lleno de gracia y por tanto lo califica para interceder por nosotros. Porque es debido a su gracia que todos nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y es por su gracia que nosotros podemos seguir siendo transformados. Y Él es el único calificado para hacer esto. Lleno de verdad, por tanto está cualificado para enseñarnos. Tenía la plenitud y tiene la plenitud de conocimiento y tiene la plenitud de la compasión. Gracia significa libre y universal disposición amistosa, de la que procede el acto bondadoso
de la gracia redentora de Dios, una disposición libre, universal, amistosa. Si me evaluara a mí mismo y si reconociera quién soy yo, le diría: Señor, yo no merezco esa amistad que tú quieres tener para conmigo. No habrá cosa alguna que yo pueda hacer en la vida para merecerla. Sin embargo, Dios quiso. Sin embargo, Dios desea con cada uno de nosotros tener esa relación de amistad, brindarnos perdón de nuestros pecados. Para que esa gracia se pudiera hacer válida entre nosotros, era necesario que el Verbo encarnara. De otra manera, no lo habría sido. Y de esa manera, satisfacer la justicia de Dios. Esta justicia que dice que la paga del pecado es la muerte. Y Él recibió en sí mismo esa paga de nuestros pecados. Él satisfizo la ley de Dios mediante su muerte. Debiendo nosotros de recibir el justo pago por nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros, para que obtengamos el don de Dios, la vida eterna. Me gustaría leer una vez más el pasaje que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Agradecemos, Señor, este tiempo, estos momentos que nos has permitido estar aquí. Rogamos que tu luz brille en nuestras mentes. Rogamos que tu luz alumbre nuestros entendimientos para conocer la grandeza, Señor, de lo que hay escrito en tu palabra. Señor, es gracias a ti que diste tu vida en la cruz, que viniste a este mundo, que moriste por nosotros, que podemos tener acceso a ti, al sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros, experimentado en quebranto, que fuiste desechado, que fuiste despreciado. Agradecemos tu obra por nosotros, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia tú decidiste habitar entre nosotros y hacerte hombre. Gracias por amarnos tanto, Señor. Ayúdanos a conocer más de tu gloria. Ayúdanos a experimentar más de tu gloria, Señor. Síguenos ayudando en el estudio de este Evangelio, Señor. Da sabiduría a nuestros hermanos que continuarán compartiendo los demás pasajes, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta reunión. Te lo pedimos y
y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues damos por terminada nuestra reunión del día de hoy y los seguimos invitando a seguir escuchando el estudio expositivo del Evangelio de Juan, y va a enriquecer bastante el seguir escuchando las siguientes enseñanzas, y les invitamos a que no se pierdan ninguna. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de Facebook. Pueden compartir las enseñanzas con otras personas más para que puedan conocer acerca de lo que enseñamos en este lugar. Nos estamos esmerando, nos estamos esforzando en compartir la palabra de Dios. Pues muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Estamos para servirles.